Antes de que el alma necesitada de la mujer samaritana pudiese recibir el regalo que el Salvador anhelaba concederle, y ese era el motivo del plan divino para ella en ese momento, debía ser inducida a reconocer su pecado y ser conducida al siervo del Señor. Ya lo había declarado el Señor, el Eterno, a través del profeta Isaías. No vale la pena que seas mi siervo únicamente para restablecer a las tribus de Jacob, a traer de vuelta el remanente de Israel. Te voy a poner además como una luz para el mundo, para que mi salvación llegue hasta los últimos extremos de la tierra. Fue allí que Jesús de Nazaret le dijo: anda a buscar a tu marido y vuelve acá. Ella contestó: no tengo marido. Así evitaba toda pregunta al respecto. Pero aquel extraño para ella le dijo: es verdad lo que dices, que no tienes marido. Has tenido 5 maridos y el que tienes ahora no es tu marido. La mujer samaritana tembló. Había una mano sobrenatural que estaba hojeando las páginas de la triste historia de su vida. Estaba sacando a la luz lo que ella misma había tratado de mantener oculto con todo el dolor y vergüenza que le ocasionaba. ¿Quién era este hombre que podía leer los secretos más íntimos de su corazón? ¿Quién era este ante el cual no podía esconder nada? Ella no podía negar nada, pero trató de eludir toda mención de un tema tan ingrato. Muchas veces fue engañada, otras víctima de su propia rebeldía y extravío. El corazón le empezó a doler como nunca. Había mucha culpa. Pensó en la vida futura, el tema de la eternidad, en el juicio final, cuando el juez justo convoque a las naciones y sean juzgadas conforme a sus obras, y todo lo oculto sea revelado. Su conciencia estaba siendo sacudida, así que con profunda reverencia le dijo: Señor, veo que eres profeta. Su alma agitada y confrontada por la convicción, trató de acallar la voz de su conciencia y sacó a relucir la controversia religiosa que existía entre los judíos y samaritanos, y se dijo: este profeta con seguridad podría instruirme acerca de estos asuntos que desde hacía tanto tiempo estaban en disputa. Con bondadosa paciencia, el profeta Jesús de Nazaret le permitió llevar la conversación donde ella quiso, mientras esperaba la oportunidad de anunciarle las buenas nuevas de salvación. Entonces la mujer samaritana expuso: nuestros padres siempre vinieron a este monte para adorar a Dios. ¿Y ustedes, los judíos, no dicen que Jerusalén es el único lugar para adorar a Dios? Desde allí se podía ver el monte Gerizim. Ya el templo que se había erigido allí estaba en ruinas y solo quedaba el altar. El lugar del culto había sido un tema de profundas controversias y discusiones entre los judíos y los samaritanos, a causa de sus gobernantes. Una vez que se dividieron como reino,
fueron vez tras vez inducidos a la idolatría, y desde Jeroboam hasta que fueron conquistados por el rey asirio Sargón II, que tomó la ciudad capital del reino del norte, Samaria, en el año 722 al 721 a.C., y llevó al exilio a una gran cantidad de sus habitantes y movilizó a gente de otras naciones vecinas, y durante siglos sufrieron la invasión y asentamiento de gente de otras culturas y religión pagana que fueron influenciando gradualmente sus prácticas religiosas. Y muchos de los esfuerzos de los instrumentos divinos, profetas, sacerdotes y escribas que le fueron enviados y aún levantados en el más discreto anonimato, parecieron haberse perdido o logrado poco. Pero el Dios verdadero todopoderoso, que mantiene su pacto y fidelidad a pesar de la escasa respuesta humana, sigue haciendo llamados con las más tiernas súplicas de su Espíritu eterno, que invita, ruega y atrae a todo aquel que se encuentra lejos del hogar del Padre Celestial. Y ahora estaba allí por cumplirse la profecía sobre el siervo del Señor, que venía a traer de vuelta el resto, la parte de lo que quedaba del pueblo hermano que se había dividido y enemistado, y que ahora era necesario traerlos a las bendiciones prometidas al patriarca Abraham. El Dios de la gloria, el Padre Celestial que obra sobre todo y por todo, al dar a su Hijo amado y a través de él el Espíritu de gracia, y colocando el incesante interés de los seres celestiales de las dimensiones de luz y poder, todo obrando a favor del rescate de la humanidad. Como profeta, Jesús de Nazaret dio una mirada retrospectiva y pudo ver todo el drama del sufrimiento de aquellos a los que se les llamaba samaritanos, así como hacia el futuro serían considerados una minoría que se resiste a desaparecer, luchando por conservar su legado, su cultura, su religión, hasta su lengua, el hebreo antiguo. Un claro ejemplo de resiliencia y la evidencia de las nefastas consecuencias de la desobediencia, demostrándose que la vía de la transgresión conduce a la miseria y finalmente a la destrucción. Allí estaba la mujer samaritana, cargando con el estigma de su propia gente, el pesado pasado que la señalaba como pueblo hostil, pero ella no se imaginaba ni remotamente que allí, frente a ella, se hacía eco la voz del amor eterno, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó el Eterno, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dice el Dios tuyo: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo el Eterno, tu Redentor. Entonces se dejó oír la voz del profeta Jesús de Nazaret y le dijo: mujer, créeme, la hora ha llegado para ustedes de adorar al Padre, pero no será en este monte Gerizim, ni tampoco en Jerusalén. Ustedes, samaritanos,
adoran lo que no conocen, mientras que nosotros los judíos conocemos lo que adoramos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, y ya estamos en ella, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Son esos adoradores a los que busca el Padre. Dios es espíritu, por tanto los que le adoren deben adorarlo en espíritu y en verdad. Ya Jesús de Nazaret le había demostrado a la mujer samaritana que él no participaba de los prejuicios judíos contra los samaritanos. Ahora se esforzaba en destruir el sentimiento hostil por los prejuicios de esta mujer hacia los judíos, a la vez que se refería al hecho de que la religión de los samaritanos había sido corrompida por prácticas paganas de la idolatría. Hizo la solemne declaración que las grandes verdades de la redención habían sido confiadas a los judíos y que de entre ellos había de aparecer Mashiach. Ya lo corroboraría la inspiración divina en el siguiente texto, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo o Mashiach, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. En las sagradas escrituras tenían una clara presentación del carácter de Dios y así como los principios que rigen su gobierno. Jesús de Nazaret se identificó con los judíos como el pueblo al cual Dios se había dado a conocer y deseaba elevar la mente de esta mujer más allá de cuanto se refería a formas, ceremonias y asuntos controvertidos. Aquí el gran maestro le estaba declarando la misma verdad que le había revelado a Nicodemo. A menos que el hombre naciere de lo alto, no puede ver el reino de Dios. No necesitas tener un conocimiento formal de la verdad, tanto como la regeneración espiritual, para poder estimar las realidades eternas. Los verdaderos adoradores no logran entrar en comunión con el mundo espiritual de luz visitando una montaña sagrada o un templo sagrado. La religión verdadera no se debe limitar a las formas, a las ceremonias y el orden en que éstas se llevan a cabo, los rituales y aún las palabras que se deben declarar en el acto de la adoración o el culto. La religión que proviene de Dios es la única que conducirá a Dios. Para servir o adorar a Dios debidamente, debemos nacer del Espíritu Santo por la gracia divina. El corazón entonces será purificado y la mente será renovada. Esto nos impartirá una nueva capacidad para conocer y amar a Dios. Nos motivará a una obediencia voluntaria, genuina. Y ese es el verdadero culto, el cual es fruto de la obra del Espíritu Santo. Siempre que en el alma se despierte el anhelo hacia Dios, es evidencia clara de la manifestación de la operación del Espíritu Santo que continúa la obra que comenzó día tras día. Y Dios
se revelará en santa comunión con esa alma, porque Él busca a tales adoradores y tiene todo listo para recibirlos como hijas e hijos. Con esta revelación tan poderosa, la mujer samaritana percibía que sus prejuicios se desmoronaban como las ruinas de aquel templo rival sobre el monte Gerizim.